La mendiga negra salva a la hija del millonario, ahogada, y revela un secreto que choca a todos. Era un día soleado en la costa argentina. El mar brillaba con una intensidad hipnótica. Marcelo, un empresario pulcro, exitoso y adinerado, disfrutaba de un día de playa con su única hija, Manuela. Entre risas y juegos, la felicidad parecía envolverlos. Pero en un instante esa felicidad se desvaneció. Un golpe de ola arrastró a Manuela al abismo azul. Su grito, un eco desgarrador, se convirtió en el centro de una pesadilla. Marcelo sintió cómo el mundo se le caía a pedazos. Su corazón latía con fuerza, una presión intensa en su pecho. Se lanzó al agua, sus músculos fuertes luchando contra la corriente. Gritos de preocupación se alzaban entre los bañistas. Miradas de miedo se entrelazaban en un torbellino de confusión. Fue entonces, en medio del caos, que un pequeño cuerpo apareció en la superficie. Era Tago, un niño de la calle que vivía entre sombras y paredes olvidadas. Sin pensarlo, se sumergió y como un rayo de luz, emergió con Manuela entre sus brazos. La multitud quedó en silencio, atónita ante el milagro. Tago, de piel oscura y mirada intensa, depositó a Manuela en la arena. Su respiración entrecortada parecía un canto de vida frente a la muerte inminente. Los aplausos estallaron, mezclados con gritos de alivio. Pero ¿quién era este niño que había desafiado la furia del mar? Marcelo, entre lágrimas de agradecimiento, se arrodilló frente a Tago. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz temblorosa. El pequeño lo miró fijamente, como si cada palabra llevara el peso de su historia. «Tago», dijo con una voz profunda y vacía. Marcelo, sobrecogido, le ofreció su mano. Era un gesto normal en un mundo donde todo parecía desmoronarse. Sin embargo, lo que empezó como un acto de gratitud, pronto se tornó en un caos emocional. Mientras Tago interactuaba con Manuela, una chispa de reconocimiento iluminó sus ojos. «Soy tu hermano», reveló de repente, como si cada palabra fuera un golpe en el estómago. El aire se volvió denso. La gente alrededor contuvo la respiración. La revelación sacudió a Marcelo como una tormenta. De su esposa Lorena siempre había sabido de su oscuro secreto. Lorena, quien había tomado la elección desgarradora de separar a sus hijos al nacer, mantenía un doloroso silencio. Ese día, la verdad salía a la luz. Mientras los gritos de alegría se convertían en murmullos incrédulos, la vida de todos comenzaba a desmoronarse nuevamente. Los días transcurrieron. Manuela, sin embargo, comenzó a sentirse mal. La enfermedad la consumía. Marcelo, desesperado, buscaba ayuda, pero la única persona que podía salvarla ahora era Tago. La tensión crecía, ya que ambos, aunque hermanos, estaban llenos de rencor, desconfianza y dolor. ¿Podría Tago, criado en la calle, construir un vínculo con el tiempo corriendo en su contra? Cada decisión pesaba como una losa. ¿Lograrían los tres reconciliarse? ¿Escribí un nuevo capítulo? ¿O el pasado seguiría persiguiéndolos? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia.
Vamos a interactuar. Mientras los murmullos se desvanecían entre la multitud, la mirada de Tago se volvió sombría. Con su voz temblorosa repitió: «Soy tu hermano». Un frío recorrió. Manuela, ahora recuperada en parte, observaba con ojos grandes e incrédulos. «No, no puede ser», murmuró bajo su aliento, haciendo teclas con sus dedos nerviosos en la arena. La revelación alcanzaba una intensidad que electrificaba el aire. Marcelo, su mente en caos, trataba de encontrar sentido a aquella verdad. Su mundo, que recién comenzaba a recomponerse, se volvía otra vez una tormenta. Los murmullos se tornaron en gritos. Algunos espectadores comenzaron a señalar a Tago, sus ojos rebosantes de dudas. «¿Es posible?», decía uno. «No lo creo», respondía otro. La presión creció. Los rostros de la multitud estaban en conflicto entre la incredulidad y un interés voraz por el drama humano que se desplegaba ante ellos. Pero fue cuando una voz conocida cortó el aire lo que transformó todo. «¡Tago! ¡Tago!», gritó una mujer con pánico, abriéndose paso entre la multitud. Era Lorena, la madre de Marcelo. Su rostro sombrío como si llevara el peso del mundo. «No te acerques a él», gritó, su voz temblando. La tensión se hizo palpable. Manuela se enderezó, los ojos muy abiertos, preguntándose qué implicaban aquellas palabras. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó Marcelo, la expresión de dolor retorciendo su rostro. Lorena apenas respiraba, sus ojos buscando desesperadamente el contacto con su hijo. «No debes saberlo, no debes confrontar la verdad», suplicó mientras lágrimas corrían por sus mejillas. Pero ya era demasiado tarde. La multitud estaba en estado de choque. La revelación pesaba como una losa. «¿Por qué lo separaste de nosotros?», preguntó Marcelo, su voz quebrada en un grito de indignación y tristeza. Lorena simplemente movió la cabeza, incapaz de articular una respuesta. Era claro que algo oscuro se cernía sobre ellos. De repente, un grito desgarrador interrumpió la escena. Era Manuela. Cayó de rodillas en la arena, llevándose las manos al pecho, su rostro blanquecino. La risa y el bullicio se silenciaron y todos miraron alarmados hacia ella. «¡Papá!», exclamó, un hilo de voz tembloroso. «¡No me siento bien!». El caos se desató. Marcelo corrió hacia su hija, mientras un médico entre la multitud trataba de hacerse paso. Tago, en medio del tumulto, sintió un escalofrío por la conexión que aún no entendía. La multitud rodeaba a Manuela. Sus vidas pendían de un hilo delgado. «¡Vamos!», gritó el médico mientras la trataban. Marcelo, meses de desafío entre el orgullo y el amor, contemplaba el universo desmoronarse a su alrededor. La revelación de Tago, su vida de secretos y la condición de su hija se entrelazaban como una espiral incontrolable. Pero cuando todos pensaban que la tragedia había alcanzado su clímax, una noticia estalló como un volcán. «¡Miren!», alguien gritó. «¡Están llegando más ambulancias!». La multitud dividida se volvió hacia la carretera y de pronto emergió una figura central. Era un hombre mayor, con la mirada decidida. «¡Soy el padre de Tago!», rugió, rompiendo el silencio como un trueno. Las palabras fueron un golpe contra la masa de emociones. La revelación de un nuevo jugador en el juego sacudió la esencia de aquello que los tres creían conocer. ¿Qué secreto guarda este hombre sobre Tago? ¿Y cómo cambia eso todo? La pregunta reverberó en la mente de todos.
La historia, una vez más, cambiaba de rumbo, y nadie sabía hasta dónde los llevaría. La multitud quedó paralizada ante la llegada del hombre que gritaba ser el padre de Tago. Sus ojos, llenos de determinación, buscaban al chico entre la confusión. La tensión era palpable, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. «¡Tago, ven aquí!», llamó el hombre, y la voz resonó en el aire, cargada de desesperación. Tago, que había estado observando con la piel de gallina, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía creer que pudiera haber más revelaciones, más secretos. Se quedó paralizado, su mirada saltando entre este nuevo intruso y su posible hermano. La multitud se dividió. Algunos murmuraban, otros se acercaban para escuchar más. ¿Quién era este hombre? ¿Qué verdad traía consigo? «Yo soy su padre», continuó el hombre, y cada palabra era como un ladrillo que caía en el silencio que lo rodeaba. Manuela, que ya se había recuperado en parte, sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Aquello era más de lo que podían soportar. «Él no está solo. Es tiempo de que sepa la verdad», exclamó. Marcelo, paralizado, sintió como la furia y el miedo se agolpaban en su pecho. Cada palabra que el desconocido decía resonaba como campanas en su cabeza. ¿Qué verdad? ¿Acaso hay más de lo que ya sabemos? La incredulidad se reflejaba en su rostro, cada vez más pálido. No podía dejar que su mundo se desmoronara otra vez. «Tago, no es el único que ha sido separado», continuó el hombre. «Tú tienes una hermana». Un murmullo se alzó entre la multitud, como un viento doloroso. Manuela, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones, miró a su padre. «¿Qué dices? ¿Una hermana? No puede ser», gritó, buscando respuestas en los ojos de Marcelo. La noticia fue un golpe. La mirada de Marcelo se oscureció. «No, eso no puede ser. Dímelo todo». Su voz temblaba, salpicada de rabia y dolor. A su alrededor, los murmullos se encendieron. Todos estaban ansiosos por conocer más. «Tu madre», dijo el hombre, y el peso de sus palabras hizo que Marcelo se detuviera. «Ella hizo un trato. No solo separó a Tago, sino que también ocultó la verdad sobre tu hermana. La dejó con alguien más». Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. La incredulidad se transformó en cólera. Esa angustia que lo había acompañado durante años volvía a revivir. Su madre había mentido, escondido a sus hijos, mientras él luchaba con su vida, su carrera. Mientras tanto, había una hermana que no conocía. Manuela, sin embargo, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La idea de una hermana desconocida era abrumadora. ¿Dónde estaba? ¿Por qué tenía que cargar con este secreto? Sentía como si la vida estuviera girando, como un trompo, volviéndose cada vez más rápido. Y en ese instante, algo inesperado ocurrió. Un grito desgarrador rompió el nublado ambiente. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!». Era la voz de una mujer, y cuando todos se volvieron hacia donde provenía, el horror se dibujó en sus rostros. Una figura tambaleándose emergió entre la multitud, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «¡Soy yo! ¡Soy yo la hermana!», vociferó la mujer, cayendo al suelo. La multitud, ahora en estado de choque, no sabía a quién creer. La verdad que había estado oculta durante tanto tiempo estaba desmoronándose ante sus ojos. El rostro de Marcelo se tornó pálido y su respiración se aceleró. ¿Era posible que todo lo que conocía, lo que había sido su vida, estuviese basada en una serie de mentiras? Tago, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies, miró al nuevo rostro con una mezcla de asombro y miedo.
¿Eres real?, susurró, como si alguien pudiera hacer desaparecer la situación. La mujer, con lágrimas en los ojos, abrió la boca para explicar, pero su voz se extinguió en el aire helado. La multitud la rodeó y el caos volvió a estallar. Marcelo se quedó parado en medio de un torbellino de emociones, cuestionando todo lo que creía. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué precio había pagado por los secretos que ahora salían a la luz? Nadie sabía la respuesta, pero una cosa era clara: nada volvería a ser igual. La historia de su familia se había transformado en un campo de batallas, y el futuro era ahora una incógnita aterradora. La mujer que afirmaba ser la hermana de Manuela se tambaleó, su rostro demacrado y lleno de desesperación. En ese instante, todos la miraron con incredulidad. «Soy yo», repitió, su voz desgarrada rompiendo el silencio. «La hermana que te hirieron». Marcelo, confundido, sintió como si su mundo se desmoronara de nuevo. «¿Cómo puede ser?», susurró, incapaz de procesar la horrible realidad. Sus pensamientos eran como un torbellino. Recuerdos, secretos y mentiras comenzaban a fluir por su mente a una velocidad abrumadora. Tago, aún atónito, sentía cómo su corazón latía con fuerza. «¿Es esto cierto?», murmuró. La atención se centró en la mujer que estaba frente a ellos, con sus ojos llenos de lágrimas y un mensaje que debía ser escuchado. «No estoy aquí solo por casualidad», dijo, atragantándose con sus palabras. «Necesito que sepas que hay más en esta historia. No solo fuiste separada de mí», hizo una pausa, tomando aire, «sino que hay algo más». El murmullo de la multitud creció, como un maremoto que estaba a punto de desbordarse. «¿Qué más? Habla», exigió Marcelo, sintiendo que cada palabra era una piedra lanzada en su estómago. «Soy la hija de tu padre, de su amante», reveló, y cada palabra resonó como un trueno en el aire tenso. La multitud quedó muda. «Nunca te conté esto porque temía por mi vida. Tu madre lo supo todo y no quería que me encontrara. Ella no es quien dice ser». El caos se desató. La multitud comenzó a murmurar, los rostros llenos de incredulidad y miedo. Marcelo sintió como si le hubieran dado un golpe en la cara. «Tú, ¿qué estás diciendo?», dijo, pero su voz temblaba. Las palabras parecían un acertijo, y cada sílaba era un golpe en su mente. Tago, confundido, dio un paso atrás. «Entonces, ¿qué somos nosotros?», preguntó, incapaz de asimilar la verdad. «Eres mi hermano y mi primo», añadió la mujer, entre sollozos. Su voz se entrecortaba. «El destino entrelazado de nuestras vidas es más trágico de lo que imaginas». Marcelo miró a su madre con los ojos llenos de angustia. Ella había estado en el centro de todas estas mentiras. Podía ver su rostro desgastado, un espejo de su propio dolor y rabia. «¿Por qué?», gritó. «¿Por qué hiciste esto?». «Porque no quería perderte otra vez», exclamó Lorena, intercediendo. «No quería que sufrieras más. La verdad siempre ha sido un monstruo. Perdí a esos niños en un momento de desesperación. La culpa me consume. ¡Ay!». La nueva hermana se inclinó, luchando por conseguir aire. «Necesito irme de aquí. Hay algo más que ustedes no comprenden. No es solo historia familiar. Hay un peligro mayor». Justo en ese momento, un estruendo resonó desde la carretera. Un coche se detuvo, cubriendo el sonido de la multitud. Todos se giraron con temor. «¡Ayuda!», gritó alguien desde dentro, un rostro asomándose descontroladamente, cubierto de sangre. «¡Me están buscando! ¡Salgan de aquí!». El caos se intensificó. Las personas retrocedieron, sus rostros pálidos. ¿Qué estaba sucediendo? Manuela, viendo la escena, sintió que su corazón latía aceleradamente. ¿Por qué todo se estaba llenando de sombras? La mujer, ahora pálida, comenzó a retroceder, su voz temblando. «¡Esto no ha terminado!», gritó. Antes de dar un paso atrás,
y caer a la arena. Su mirada reflejaba terror total. Marcelo estaba aturdido. La revelación de que su madre era parte de un secreto tan salvaje, y ahora la amenaza inminente, hizo que cada partícula de su ser temblara. ¿Quién es este nuevo enemigo? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, se preguntó. Mientras la multitud se movía, alejándose del horror, una pregunta flotaba en el aire. ¿Pudieron alguna vez liberarse de las sombras de su pasado? Nadie tenía respuesta para ello, pero la sensación de que todo estaba a punto de cambiar se hacía cada vez más palpable. La historia estaba lejos de terminar. La mujer que afirmaba ser la hermana de Manuela yacía en la arena, temblando. Su rostro estaba pálido y los ojos desorbitados. «Soy la hermana», insistió una vez más, pero el eco de su voz se desvaneció entre los murmullos de la multitud. «¡Necesito que me escuchen!». Marcelo sentía que su mundo giraba. Se sintió paralizado mientras todos miraban a la mujer, una mezcla de miedo y curiosidad reflejada en sus rostros. Ella levantó la mirada hacia él, como buscando algo. «Marcelo, todo esto, todo lo que crees que sabes, es una mentira. Tu madre hizo un trato». «No llores, por favor», rogó Tago, acercándose. Pero su tono no estaba lleno de consuelo. Había una sombra de duda sobre lo que estaban escuchando. La situación se volvía más confusa por momentos. La médica que había tratado a Manuela se movió entre la multitud, viendo cómo la escena se tornaba aún más caótica. «¡Alguien ayúdala!», gritó ella intentando acercarse. Pero algo en la mirada de la nueva hermana detuvo su avance. «No te acerques a ella, es peligrosa», dijo una voz ahogada en el miedo. Justo en ese instante, el coche que había parado lanzó un chirrido agudo. Las ventanas estaban bañadas en sangre y alguien gritaba desde adentro. «¡Sáquenme! ¡Me están buscando!». Una figura emergió del coche, tambaleándose, las heridas visibles. «¡Sáquenme! ¡No tengo tiempo!», suplicó. La multitud titubeó. Algunos retrocedieron temerosos de lo que podría pasar. Manuela, entre el horror y la curiosidad, sintió un impulso de correr, pero su cuerpo se mantuvo quieto. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Marcelo, su voz apenas un susurro. Vio la desesperación en la mujer en la arena y en la nueva figura que parecía dirigir una mirada aterrorizada hacia ella. «¡Oh, no dejes que se acerque!», gritó la hermana, pero ya era demasiado tarde. El hombre se lanzó hacia la mujer, que yacía en la arena. «No puedes ocultarlo más», exclamó, y con una rapidez inusitada la tomó del brazo. Un grito penetrante rasgó el aire. «¡Suéltame!», chilló ella, forcejeando. La escena rápidamente pasó de un caos emocional a un torbellino de acción. Marcelo, sintiendo que la realidad se retorcía, no sabía si interceder o quedarse paralizado. En un giro inesperado, el desconocido desenfrenó un cuchillo, brillando bajo el sol. «Han estado escondiendo la verdad. Mi hija, ella es la única que puede ayudarme», clamó el hombre. Y como un rayo, la tensión se disparó. «¿Tu hija?», murmuró la mujer en la arena, como si las palabras activaran algún tipo de recuerdo. La multitud contenía la respiración. El aire estaba cargado de incertidumbre. Todo se volvió un borroso estallido de voces, gritos y murmullos. «Eso no es posible», dijo Lorena, su voz quebrándose mientras luchaba por aferrarse a la verdad. «Tú no eres su padre». «Eres tú», gritó él, su voz resonando. «Te he estado buscando».
y ahora sé por qué debes callar. El pánico golpeó a Marcelo. ¿Quién era este hombre? ¿Qué secretos guardaba? «¡Detente!», gritó, el temor y la ira confluyendo en su pecho. Pero en un movimiento rápido, el desconocido giró el cuchillo hacia la nueva hermana. Todo ocurrió en un instante. La multitud estalló en gritos. Un eco de terror envolvió a todos. «¡No!», gritó Manuela, su voz llena de pánico. Su mirada se detuvo en su padre. Él parecía en shock, sin saber qué hacer mientras el caos desbordaba. «¡Esto no es un juego!», volvió a gritar el hombre, empujando a la mujer. En un instante de confusión, ella cayó al suelo y sus ojos se encontraron con los de Marcelo. «¡Ayúdame!», suplicó desvaneciéndose entre la arena. Mientras la multitud corría, el corazón de Marcelo latía frenéticamente. La revelación de la hermana, el ataque, el miedo crudo en el aire, todo se entrelazaba en una confusión de emociones. «¿Qué tengo que hacer?», pensó, sintiendo que la verdad podría aplastarlo. Y justo cuando creyó que todo se desmoronaría, el hombre que parecía ser el padre de Tago gritó: «¡No es solo un secreto! Ella es la salvación y su perdición a la vez», que resonó como un trueno. Marcelo tembló. La revelación era un abismo oscuro. ¿Podían los secretos realmente ser tan devastadores? En ese momento, sintió que las cartas se barajaban de nuevo. No estaba claro quién era el enemigo, ni quién el aliado. Pero una cosa estaba clara: todo lo que conocía estaba a punto de desbordar su mundo. La mujer que afirmaba ser la hermana de Manuela ya no podía sostenerse. Su rostro pálido y ojos llenos de terror parecían encapsular la agonía de un secreto que llevaba demasiado tiempo oculto. «Soy la hermana», repetía, mientras el caos se desataba a su alrededor. Pero la tensión era tan densa que cada palabra caía como una piedra al suelo. Marcelo sentía que su mente se desmoronaba. ¿Cómo podía ser esto real? Justo cuando trataba de captar el hilo de la situación, un grito estridente cortó el aire. Era el hombre que había emergido del coche, ahora tambaleándose con el rostro pálido y cubierto de sudor, como si hubiera recorrido una distancia infrecuente en un mar de desesperación. «¡No puede ser! Ella es la única que puede salvar a todos», gritó. La multitud retrocedió, hipnotizada por la escena. «¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí!». Aunque sus ojos estaban dirigidos a la hermana en la arena, se podía ver la locura en su mirada. Fue entonces cuando las palabras disonantes de la hermana resurgieron en la mente de Marcelo. «¿Eres realmente mi hermana?». «Uy, soy la hija de tu padre», exclamó la mujer de la arena, visiblemente agotada. Pero el hombre interrumpió. «No le digas eso. Eres la hija del engaño de nuestro padre. Es otra». La revelación chocó como un trueno. Cada palabra resonaba en la mente de Marcelo, incapaces de procesar la magnitud de lo que se estaba desenredando. Una nueva verdad se revelaba, desgarrando los lazos ya frágiles entre ellos. Preguntó Marcelo, aunque su voz temblaba entre el miedo y la furia: «¿No puede haber otra hija?». «Va, hay tres después del trato que hizo tu madre», gritó el hombre, su desesperación acompañada de una mirada que ardía en el caos. «Ella los separó, dejó a 2 más con la familia de su amante. No solo tienes una hermana, sino más». La multitud estalló en murmullos. Manuela se encontraba paralizada, con el estómago hecho un nudo. «¿3? ¿Cómo puede ser?», murmuró entre lágrimas. La revelación les golpeaba como un rayo en medio de una tormenta. Un grupo de personas comenzó a murmurar, y el caos se intensificaba. «¿Por qué no lo dijiste antes?», le gritó Marcelo a su madre. Ella, atrapada entre el culpable silencio y la pena,
Pudo apenas articular, no sabía, no quería ponerlos en peligro. Pero el hombre no se detuvo. Tú no entiendes, ellas están en peligro. El mismo hombre que nos persigue a todos está buscando a las tres. Tu madre está involucrada en algo mucho mayor. No solo es sobre la familia, es una cuestión de vida o muerte. Un estremecimiento recorrió a todos. La revelación de la existencia de más hermanas colisionaba con la idea de que estaban siendo perseguidas por un peligro oculto. ¿Quién está buscando a quién? Se escuchó un susurro en la multitud. Pero antes de que la mujer pudiera responder, se produjo un disparo por la calle. La multitud se dispersó. Gritos de terror resonaron. El hombre del coche retrocedió, dejando caer el cuchillo. La confusión se convirtió en pánico absoluto. Fago, apretando la mano de Manuela, se dio cuenta de que era como si los hilos de sus vidas se entrelazaran en un alboroto de secretos y desesperación. ¡Vámonos!, alzó su voz sobre el ruido, sintiendo que el tiempo se comprimía. Todos miraban atónitos, mientras el caos se desataba a su alrededor. ¿Quiénes son ellos?, gritó una voz en la oscuridad. La respuesta llegó en forma de un hombre corpulento esposado, arrodillado ante el vehículo. No hay tiempo, ahora son los tres contra todos. Alguien lo ha reclamado. Fue lo único que alcanzó a decir antes de que otro disparo sonara, esta vez más cerca, y todo quedó en un silencio atroz. Marcelo, en estado de choque, se preguntaba: ¿qué significa esto? ¿Y cómo encajan todas las piezas de esta terrible historia? Empujados por la vibrante sensación del peligro inminente, su mundo giraba de nuevo. Las conexiones se multiplicaban, y cada revelación solo ordenaba más caos. En medio de todo, un único pensamiento resonó en sus corazones. ¿Quién tenía la llave de la verdad? ¿Y qué precio tendrían que pagar para descubrirla? La mujer que afirmaba ser la hermana de Manuela yacía en la arena, con los ojos llenos de desespero. «Soy la hermana», repetía, cada vez más débil. La multitud, ahora temerosa e incrédula, observaba el caos que se desataba. De repente, un grito penetrante cortó el aire. El hombre del coche, tambaleándose, se acercó con su rostro pálido. «No puede ser. Ella es la única que puede salvar a todos», exclamó con una voz rasgada por la angustia. Marcelo, intentando procesar la situación, sintió que su corazón se aceleraba. El pánico se adueñaba de sus sentidos. No sabía si actuar o quedarse quieto. Manuela estaba a su lado, temblando. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó, espantada. Antes de que pudiera responder, un sonido ensordecedor resonó en el aire, seguido de otro disparo que lanzó a todos a un costado. «¡Corre!», gritó Tago, agarrando a Manuela de la mano. La multitud, ahora como un animal asustado, comenzó a dispersarse en todas direcciones. Marcelo sintió que perdía el control. «¡Aguanta!», gritó, tratando de mantener a su familia cerca. La figura del hombre seguía ahí, parado entre él y su hermana, un reflejo de locura en su mirada. «¡No te acerques a ella!», gritó de nuevo el hombre que parecía ser el padre de Tago. Pero antes de que pudiera hacer algo, una forma oscura se abalanzó sobre ellos desde la multitud. Un tercer grito cortó el aire, esta vez más desgarrador. Desde la sombra, una mujer emergió con la ropa desgarrada, el rostro familiar, pero muy desgastado. «¡Marcelo!». «¿Manuela?», exclamó, cayendo de rodillas en la arena. Era Lorena, la madre de Marcelo. «No puede ser», susurró él,
el horror llenando su pecho. —¿Por qué estás aquí? —preguntó, casi temiendo la respuesta. Ella respiraba con dificultad. Sus ojos asustados miraban al hombre que tenía frente a ella. —¿Qué has hecho? —le gritó. —Tu madre lo sabe todo. La revelación colisionó como un rayo. —¿Qué sabes, mamá? —exigió, su voz temblando mientras la gente miraba entre ellos, atrapados en la tormenta de emociones. La tensión crecía, como un tambor que marcaba el paso hacia el desastre. —Yo hice lo que tenía que hacer —respondió ella, pero el eco de su voz también sonaba vacilante. —Tenía que protegerlos. A todos. No terminó la frase. La multitud se observaba de reojo, preguntándose qué significaba eso. —Dame el nombre. Dime quién está detrás de todo esto —la urgió el hombre. —La vida de todos está en juego. No tienes idea de lo que has desatado. Marcelo sintió que se le aprisionaba el corazón. La figura de su madre se tambaleaba. Observó cómo, en un instante, los ojos de Lorena parecieron cambiar. No puedo proteger a los demás si tú no. Comenzó a murmurar, y el caos se detuvo. Su voz se quebró, revelando un secreto que la había atormentado toda su vida. —Lorena, espérate —gritó. Pero lo que vino después lo dejó helado. Con un movimiento repentino, ella se volvió y apuntó con un revólver que había estado oculto tras su ropa rasgada. —Lo siento, Marcelo. Lo siento. Y disparó. El sonido resonó en la playa y la multitud quedó paralizada. Un mar de rostros angustiados. El proyectil voló y en una fracción de segundo todo se volvió un torbellino de gritos y confusión. Marcelo tragó saliva. Su mente se detuvo. Todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor. El hombre se lanzó hacia adelante, pero no pudo evitar el impacto. La escena se volvió surrealista. La arena blanca se teñía de rojo, mientras la madre de Marcelo caía de rodillas. Él se quedó paralizado, mirando el horror desplegándose ante él. La mirada entre madre e hijo fue un reflejo de dolor inimaginable. —¡No! ¿Qué has hecho? —gritaron todos al unísono. Pero la verdad era aún más cruel. Marcelo sintió que el mundo se oscurecía, una sensación de pérdida envolviéndolo. Tago estaba en shock. Ahora comprendía que su conexión con Manuela no era solo un rayo de esperanza, sino que un legado de secretos que de alguna manera los ataba a todos. —¡Esto no puede estar pasando! —exclamó, buscando respuestas donde no las había. Justo entonces, un nuevo grito partió el silencio. —¡Alguien lo ha reclamado! El hombre que caía, dejando una estela de revelaciones no contadas, transformando su vida y la de su hermana y Tago por completo. La arena se movía, como si Ulises hubiera levantado vientos que barrían todo camino de regreso. Nadie sabía qué pasaría después. Todos quedaron atrapados en ese momento. Los secretos y las traiciones colisionaban para dejarlos en un abismo de incertidumbres. Pero algo era claro: su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Quién realmente estaba detrás de todo esto? ¿Y qué pagos tendrían que hacer para descubrir la verdad? Preguntas que atormentaban a todos mientras el horror se instalaba en la playa, y nadie sabía qué vendría después. La mujer que afirmaba ser la hermana de Manuela se desplomó en la arena. El silencio era abrumador. Las miradas de la multitud se alternaban entre horror y confusión. Cuando Marcelo finalmente pudo parpadear, fue como si despertara de una pesadilla. Cada grito resonaba en sus oídos. Cada mirada de la gente se clavaba en su piel. —¡Lorena, por favor! —gritó,
su voz desgarrada. Pero la escena se volvió aún más caótica. De repente, el hombre que había estado en el vehículo echó a correr hacia él, los ojos desorbitados. ¡No hay tiempo! ¡Ellos vienen! Todo sucedió demasiado rápido. Un sonido sordo se escuchó a sus espaldas, un motor rugiente. Miró hacia atrás y vio un furgón negro acelerando hacia ellos, dejando atrás un rastro de polvo. El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de tensión. ¡A cubierto! ¡Ahora!, gritó Zago, tirando de Manuela, mientras Marcelo intentaba asegurar a su madre. Pero ella seguía en el suelo, temblando. De repente, las puertas traseras del furgón se abrieron abruptamente, y un grupo de hombres enmascarados saltó, armados y con una mirada feroz. «¡Este es el momento!», gritó uno, mientras comenzaban a dispersarse entre la multitud aterrorizada. Marcelo sintió que el tiempo se detuvo. El caos estalló a su alrededor. La gente corría, gritando, empujándose unos a otros. «¡Mamá! ¡Levántate!», suplicó, mientras sentía el peso del pánico aplastarlo. Fue entonces cuando notó algo en el hombre que había caído. Su chaqueta se había desabrochado y un objeto brillante había caído al suelo. Sin pensar, Marcelo se agachó impulsado por un instinto de supervivencia. Cuando recogió el objeto, lo miró. Era una pequeña llave con un símbolo que parecía familiar. «¿Qué es esto?», se preguntó. «¡Vamos!», gritó Manuela, arrastrando a Tago mientras contemplaban cómo la multitud se fragmentaba como un río desbordante. Pero Marcelo era incapaz de soltar lo que tenía en la mano. Esa llave significaba algo, aunque no sabía qué. «¡Marcelo, corre!», «¡Oh!», exclamó Tago, rompiendo su trance. Sin dudar más, él guardó la llave en su bolsillo y se unió a ellos, corriendo entre la multitud. La adrenalina bombeaba en sus venas. Cada paso sentía como si la tierra temblara bajo sus pies. Pero conforme escapaban, una figura apareció entre el caos. Era la mujer que había proclamado ser su hermana. Ella estaba de pie, temblando, pero con una mirada decidida. «¡No! ¡No pueden irse! ¡Tienen que escucharme!». Marcelo, lleno de rabia y miedo, se congeló un momento. «¿Qué quieres ahora?», preguntó, sacudiendo la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «¿Qué más puedes decirme?». La mujer respiró hondo, como si cada palabra costara un esfuerzo monumental. «La llave es la clave para todo. Conéctate con los demás», gritó. Su voz se perdió entre el bullicio. La mirada de Marcelo se ensombreció. ¿Conectar con quién? Con su pasado, con su familia. No sabía qué había sido. Un estruendo resonó tan fuerte que lo hizo sobresaltarse. Uno de los hombres enmascarados disparó hacia el aire. «Esta es su última advertencia», se escuchó gritando. Cada palabra fue como un eco de un destino inminente. «¿Qué sabes sobre mi familia?», exclamó Marcelo, desesperado, la angustia rompiéndose como una ola. Justo en ese instante, la mujer comenzó a retroceder. Su mirada se oscureció y de repente un destello de reconocimiento iluminó su rostro. Se giró con fuerza hacia el grupo de hombres. «No son solo ellos. Ellos también están detrás de mí». La multitud quedó paralizada. Todos los ojos estaban en ella, y Marcelo sintió que un vacío se apoderaba de su estómago. «¿Hoy detrás de ti? ¿Quién eres realmente?», preguntó, llenándose de dudas. Pero lo que subía desde su interior era más oscuro, más profundo. Cada palabra caída desnudaba un miedo atroz. Soy parte de un juego», balbuceó ella, y las palpitaciones de Marcelo crecieron.
tuvo que gritar para que la escucharan sobre los gritos que atravesaban el aire. «Tú eres el próximo en la lista». Antes de que pudiera preguntarle más, Tago gritó: «¡Mira! ¡Ellos están viniendo!». Marcelo giró la cabeza hacia donde señalaba y lo que vio lo heló. Los hombres en la sombra estaban más cerca, sus rostros ocultos, pero un familiar lo asaltó. Era un rostro que le había sido familiar desde siempre: su padre. «¡Papá!», murmuró mientras la realidad golpeaba. La figura se acercó, dejando el caos atrás. «No puedes escapar de mí», dijo con una voz profunda que resonó en su memoria. Todo se volvió confuso. El amor y el odio colisionaban en el aire. «¿Qué quieres de nosotros?», Marcelo gritó, sus ojos abriendo un abismo al entender que esa conexión traía más secretos, más revelaciones. Aquella llave que había recolectado, el destino de su madre, la revelación de la hermana, todo era parte de algo que iba mucho más allá de él. Las sombras se acercaban, la atmósfera zumbaba. «Te lo diré todo, pero primero necesitamos eliminar a los que están en el camino». Las palabras de su padre resonaron, y en ese instante, con la verdad al borde de salir, todo se tornó gris. ¿Quién realmente estaba manejando las cartas? ¿Quién se había convertido en un enemigo? Mientras la multitud corría y el peligro se cerraba, Marcelo se dio cuenta de que estaba a punto de conocer una verdad aún más profunda que la que había creído. Su vida cambiaría para siempre. Pero, ¿a qué costo? La tensión en el aire era palpable. Cada segundo parecía alargarse, mientras Marcelo miraba fijamente a su padre, aún sin poder procesar lo que estaba sucediendo. El rostro conocido, pero distante, le traía un torbellino de recuerdos y preguntas sin respuesta. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó, su voz frenética. La multitud, atrapada entre el miedo y la curiosidad, parecía detener el tiempo. Pero antes de que alguien pudiera responder, la hermana en la arena, debatiéndose entre la vida y la muerte, levantó la mano. «¡No lo hagas!», gritó, su voz llena de desesperación. «Estás equivocado, Marcelo. La clave no es tu padre, es tu madre». El silencio fue ensordecedor. Todos contuvieron la respiración, desbordados por la revelación. «¿Qué dices?», preguntó Tago, nadando en confusión. Marcelo también sintió que el mundo se le venía encima. «Explícate». «Antes de que nacieras», ella dijo, temblando, «tu madre tomó decisiones que sellaron su destino y el de todos nosotros». Pero lo que iba a revelar quedó ahogado por un grito desgarrador. El furgón negro, que había estado estacionado a cierta distancia, comenzó a retroceder. Delante, la puerta se abrió de golpe. Un hombre emergió, con un rostro ya olvidado por Marcelo, un antiguo socio de su padre. «¡Deja a esa mujer!», gritó el hombre. Aquello fue suficiente para que Marcelo, en un impulso, se lanzara hacia adelante, protegiendo a la hermana y a su madre. El hombre que se acercaba parecía dispuesto a todo. «No entiendo nada», pensó Marcelo, mientras los hombres enmascarados retrocedían también, sorprendidos por la aparición del viejo socio. «¿Sabes lo que tu madre ha hecho?», preguntó el hombre, respirando pesadamente. «Ella es el motivo de todo». Marcelo sintió que su sangre se congelaba. Miró a su madre, buscando respuestas, pero ella ya no podía sostener la mirada. «¡Mamá!», exclamó, sabiendo que ese instante podría definir todo. Pero antes de que ella pudiera hablar, un disparo resonó en el aire. Fue como si el tiempo se detuviera. La figura que había disparado era imprevista, el compañero de su padre.
que había intentado protegerlo. La bala no iba dirigida a su madre, pero se le plantó en el costado a ella, como un rayo de fuego atravesando su torso. Marcelo sintió que el mundo se desvanecía. ¡No!, gritó, el horror acechando su garganta, mientras su madre caía al suelo. El caos estalló. La gente corría en todas direcciones, sus gritos un coro de desesperación. Zago agarró a Manuela de la mano, mientras los hombres de negro comenzaban a dispersarse, llenándole de inseguridad. Marcelo se acercó a su madre, la mirada perdida, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. «¡Mamá, no!», suplicó, su voz rota. Ella lo miró con esos ojos que siempre reflejaron amor y dolor. «Lo siento, hijo», murmuró, su voz un hilo. «La verdad siempre ha sido peligrosa». Las palabras de su madre resonaron en su mente. El profundo significado de los secretos, del pasado lleno de sombras, de los peligros que siempre habían acechado. Pero en medio de ese dolor, él sintió una chispa de rabia crecer. «¿Por qué no me dijiste?», le gritó, desconsolado. Con fuerzas muy flacas, ella intentó hablar de nuevo. «El pasado está volviendo por nosotros. Hay un enemigo, un secreto que...». Antes de que pudiera terminar, su respiración se hizo más difícil y cerró los ojos, dejando caer su cabeza, mientras la vida se desvanecía de su cuerpo. Marcelo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El universo se colapsaba. La figura de su padre se desvaneció entre la multitud y miró hacia él. La mirada de desolación y culpa lo asaltó cuando exclamó: «Esto no es el final, Marcelo». Pero la revelación no paró ahí. La mujer, aún temblando en la arena, les miró una vez más. «Tu madre no es quien dice ser». «No, no solo es su madre. Tú eres el elegido. La llave que llevas. Todos los secretos se almacenan en ti. Tu sangre significa más de lo que imaginas». El aire se hizo pesado y un escalofrío recorrió a cada uno de ellos. «¿Qué dices?», murmuró Marcelo, sintiendo que el caos se tornaba un torbellino de realidad y mentira. La multitud, aún a su alrededor, parecía haberse desvanecido. Todos quienes conocían la verdad estaban en peligro. De algún lugar, un fuerte estruendo rompió la tensión de la escena. Varios de los enmascarados salieron corriendo, mientras el bando contrincante, los que parecían ser aliados, caían junto a su madre en la arena. La visión del pasado salió a la luz. El horror, el misterio, la responsabilidad comenzó a aplastarlo. «En algún lugar oculto hay más sobre tu historia», exclamó la hermana entre lágrimas, y en ese instante Marcelo entendió que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. ¿Era su madre el verdadero monstruo? ¿Qué significaba ser el elegido? ¿Y el costo por conocer la verdad? La amenaza se acercaba. El caos rugía. Las sombras volvían a extendirse, dispuestas a consumir todo lo que habían amado. Sin salida a la vista, solo quedaba un imponente silencio que resonaba con ecos de fortuna. El estruendo del disparo resonó en el aire, un eco mortal que mantuvo a todos en suspenso. Marcelo se arrodilló junto a su madre, con el corazón destrozado, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. El hombre que había disparado miró a su padre, quien se había acercado con una mezcla de horror y desesperación. La frialdad de la traición lo envolvió como una manta, mientras los gritos y el caos aumentaban. «¡No, mamá! ¡Por favor, no!», gritó Marcelo, su voz retumbando en el silencio aterrador que siguió al disparo. El rostro de Lorena estaba pálido, sus labios temblaban. «Lo siento, hijo. Siempre lo hice para protegerte.
murmuró. Sus palabras se desvanecieron como la vida en sus ojos. ¿Protegerme de qué?, exigió Marcelo, su voz temblando entre la rabia y el dolor. Pero la verdad lo golpeó como un muro. ¿Era esa la razón detrás de todos los secretos? Se alzó y miró al hombre con furia. ¿Qué hiciste, papá? ¿Qué hemos perdido? La multitud estaba paralizada por el horror. Las sombras de aquellos hombres armados se acercaban y el aire se volvía más denso. La hermana en la arena intentaba incorporarse, su mirada llena de miedo. «No saben lo que han desatado», gritó, pero su voz se ahogó en el caos, atrapada en la nube de confusión y terror. «Este es el momento, hijo», dijo el padre, su voz firme, pero con un matiz de desesperación. «Debemos actuar. Ellos vienen a buscarte a ti. La llave que llevas es más importante que nunca». La palabra llave reverberó en la mente de Marcelo, casi como un mantra, como un grito en la noche oscura. En un instante de claridad, recordó el objeto que había recogido del suelo. Se lo mostró a todos, el brillo metálico en su mano, como una luz en la oscuridad. ¿Es esto lo que buscan? ¿La verdad? Sí, exclamó la hermana, acercándose con frenesí. Es la única manera de detenerlos. Tienes que ser valiente, Marcelo. Hay más en juego de lo que imaginas. De repente, un sonido ensordecedor interrumpió sus palabras. La multitud comenzó a moverse, un torrente de cuerpos tratando de escapar. El grupo de hombres se acercaba, gritando órdenes. Era como si el tiempo se congelara y la realidad se tornara en una película de terror. Pero en medio del caos, Marcelo sintió ahora una chispa de determinación. «No tenemos tiempo», gritó, mirando a su madre. «Debemos irnos», y sin pensarlo tomó la mano de Tago y la de Manuela. «¡Vamos!». Fueron corriendo hacia la salida de la playa, mientras las balas resonaban en el aire como el eco de la tragedia familiar. La figura de su padre quedó atrás, envuelta en la confusión, y Marcelo sintió el tirón de la lealtad y la rabia. A medida que corrían, el grito de la hermana resonó detrás de ellos. «No te olvides de la verdad». Pero la distancia crecía. Marcelo sabía que esos fragmentos de su pasado podrían ser la única salvación o su condena. Al llegar al borde de un acantilado, miraron hacia el horizonte. El mar golpeaba las rocas con furia, como su alma. Entonces, sin pensarlo, Marcelo se volvió hacia Tago y Manuela. «Tenemos que enfrentarlo, juntos». Con el miedo palpando sus corazones, tomaron un respiro profundo. En ese instante sabían que el pasado no se podía cambiar, pero su futuro dependía de las decisiones que estaban a punto de tomar. «¿Saldremos adelante?», dijo, pensó Marcelo, y en el instante que dejó escapar la pregunta, se sintió más ligero. Pero justo cuando el peligro parecía desvanecerse, el sonido de motores acercándose retumbó en la lejanía. La historia les había enseñado que lo peor estaba a punto de llegar. Con la determinación ardiendo en sus corazones, todo estaba en juego. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta el botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.